que feia un home quan veia la lluna plena. I hi ha una altra fase lunar ben important, la lluna nova, que és potser una transició entre un canvi i l'altre. Bueno, la lluna nova és una transició, com tu has dit, però tampoc no és tan important. El més important per a mi, dintre del que jo sé, és la lluna plena i el quart creixent, diguéssim, és més bona. Molt bé, perfecte. Un tema, unes nocions de tot el que són les llunes i de les influències que poden tindre. Els pagesos, les persones que es dediquen al camp, ho tenen molt en compte a l'hora de fer la collita. No sóc una experta en... Sí, no, jo tampoc, jo amb agricultura tampoc no sé gaire cosa, però bueno, els pagesos ho tenen molt en compte, que han d'estar ben orientats segons per on cau els dies que cau la lluna. Més qüestions. Me sembla que també tens preparat per aquí un tema. Mira, jo soc una persona una mica despistada i que tenim preparades unes cosetes molt interessants que són els colors. Els colors. La cromoteràpia, la influència que pot tindre un color sobre nosaltres. Exacte. Déu-n'hi-do. Avui anem de negre. Quina coincidència, oi que sí, Mercè? Sí, I diuen que el negre, d'una forma o d'una altra, atreu els esperits. Ai. A veure com estarà. Això és el que es diu, però jo em sembla que el negre és un color neutre, no és un color... Home, sí que perjudica en el sentit que atreu, com tu has dit, millor és el color blanc. El color blanc és puresa, el color blanc és un color molt maco que el tindria que portar tothom, perquè, a més, precisament, si per exemple tu te'n vas a dormir i portes una camisa blanca, espantes els esperits se te'n van. Llavors és molt interessant sempre tenir roba blanca. Mira, jo voldria parlar dels colors, però sobretot dels planetes, o sigui, a cada planeta i a cada signe el color que li correspon. Llavors, començaríem pel signe d'Àries, que és el color vermell que pertaneix al planeta Marte. El vermell és provocació. I dona molta visió i alegria, també. Sí, jo el vermell el consideraríem a persones, per exemple, que estan deprimides, persones que estan així com una mica malament, i llavors el vermell els estimula, els dona alegria, es troben millors, estan com si fossin més joves i estan més contents. És qüestió d'un estímul, Ara que hem trencat una mica tot el que són els tòpics, que una persona d'una avançada edat no podia anar de vermell o de color blau viu, ara no. Ara tothom pot anar del color que més li agradi. Exacte, i precisament ara, si tu fixes, els colors que estan de moda, ja has vist el vermell, és el vermell el granàtic, però ara pot portar qualsevol el color vermell. Bueno, seguidament tenim el taure, que és el color verd. El color verd és de Venus, i saps que el Venus és el planeta de l'amor. El Venus és el verd, i el verd és un color molt bonic, és un color suau molt bonic. I després tenim els Gèmenis. Els Gèmenis tenen el color gris, que és el perla, i pertaneix al planeta Mercuri. Si no sabies, no, que el gris pertaneixia al signe de Mercuri? M'acabes de donar una sorpresa i ben grossa, Ho desconeixia. El Venus del verd, de Venus i del Taure, sí que tenia una petita noció, però el gris del bessons, un color molt elegant, el gris. El gris és molt bonic, i també és bonic el marró, també. I llavors, quan em parlava abans del blanc, el blanc pertaneix a la lluna, i el blanc, ja ho he dit, jo consideraria quasi tothom que portessin roba blanca, o bé un pantaló o una brusa, perquè espanta els esperits. Després hi ha el del lleó, que el del lleó és el groc, encara que diuen que saps que el groc normalment diuen que sí és un color nefast. Sí, sobretot pels artistes. Sí, els artistes normalment el groc no se'l posen mai, perquè diuen que és un color nefast. Però pensa una cosa, si el groc aportes, per exemple, una brusa groga i va acompanyat de color lila, llavors contrarresta el color groc. Perquè el lila dona molta pau, i si t'hi fixes tot el que són magos, tots els que estem dintre d'aquest camp, llavors el lila és el preferit, és un color preferit, és un color místic també. Llavors, ha compensat el groc amb el lila, doncs contrarresta aquest color, el groc, el suavitza, el contrarresta. I llavors hi ha el verge, que també és el gris, igual que el Gèminis, que també pertaneix al planeta Venus, perquè com que pertaneix al gris igual que hem dit, el Gèminis, i llavors hi ha l'escorpí, que l'escorpí també té el violeta i també té el vermell. Llavors, imagina't tu que és un color preciós. L'escorpí, perdó Mercè, és un signe molt passional, de grans passions, de molta energia. Sí, són persones molt dinàmiques, són persones apassionades, són persones que quan fan una cosa ho posen als seus 5 sentits.
I llavors hi ha el Sagitari, quan tinguis que fer una... Tu que ets Sagitari, clar. Ui, quins secrets que estem dient. Ara ho estic descobrint. Quan vagis, per exemple, amb un treball o vagis amb algun lloc, posa't de blau. De blau? De blau, de blau. Perquè el blau és el de Sagitari i està regit pel planeta Júpiter. Molt bé, seguiré aquest consell, Mercè. I el Capricorn, llavors que parlaven del color negre, pertaneix a Saturn. I després hi ha l'Aquari, que també té el negre, que també pertaneix al mateix, al Saturn, i el Peixos, que és l'últim, que és també el color blau i pertaneix a Júpiter igual que el Sagitari. Déu-n'hi-do. I en tota aquesta referència que has donat sobre els colors vinculats amb els signes del zodiac, una persona que pertany, no sé, per exemple, al Sagitari, i que el seu color de la sort o el seu color, la vinculació que té amb els colors és el blau, li pot portar sort, doncs, no direm tots els dies, però sí la majoria dels dies aquest color sobre. Pot donar un sort o és una mica el poder mental que doni cada individu? Bueno, en part jo diré que és el poder mental, sí, perquè clar, tu que t'exgestiones una mica, no? De totes maneres és el color que et va més apropiat a tu i el que et pot anar molt bé. Llavors, en certes ocasions, vull dir que pot ser, no sé, si busques un treball o vas a un puesto o alguna cosa de compromís, pensa que te poses de blau i sempre tindràs sort. A part de tot el que s'està comentant sobre els colors i també la vinculació que té astrològica, hi ha persones, ja parlo a nivell de grans empreses, que tenen fet i que elaborat uns estudis sobre els colors que poden donar una predisposició per a aquell treball, però això ja és un punt i final i ja no pertoca a tot el que és el món de la parapsicologia i les ciències ocultes. Nosaltres, és una petita aclaració per a aquelles persones que es dediquen a aquesta feina de tractar colors d'una forma més professional. Nosaltres simplement ens limitem a parlar de tots els temes donant un toc ocult, misteriós, més íntim. Mercè, uns temes ben interessants. Les llunes, la influència que tenen, sobretot amb el signe de cranc, els crancs deuen estar... No, el cranc és el cranc, si tot he fixat, dintre de l'astrologia són persones que són molt canviantes. A vegades ells mateixos no saben per què els canvia, diguéssim, un dia per l'altre que els canvia el caràcter i normalment és això, que els regeix molt la lluna i sobretot quan és la lluna plena. Un signe, per exemple, un signe que tingui ascendència amb el de cranc, per exemple, no sé, un verge, ascendent a cranc també pot repercutir tota aquesta influència, aquestes llunes, aquest canvi de caràcter. Jo li suavitzo una miqueta més perquè pensa que el signe de verge contrarresta una miqueta ja amb aquest m'has preguntat ascendent, no? Sí. Ascendent. Sí. Contrarresta una mica, perquè pensa que l'ascendent li pot començar a sortir a partir dels 30 i pico. Llavors té més de càncer que no pas de verge. Però com que té entre verge i càncer sempre suavitza una miqueta. Ja no és que sigui càncer. Dos primers temes per encetar avui el programa Llum d'Esperança ben interessant, les fases lunars i també la vinculació astrològica que tenen els colors en cada un dels 12 signes del zodiac. Nosaltres seguim amb altres qüestions ben interessants. Estem a la televisió de Reus i també en el programa Llum d'Esperança que es dedica a difondre tot el que són les ciències parapsicològiques. En el primer programa nosaltres vam adelantar que tindríem diferents convidats, que ens parlarien del seu treball, de la seva tasca en el camp de la parapsicologia i també amb l'evidència. En aquest dia tenim una dona que és superemotiva. Jo la posaria per damunt de tot emotiva, molt humana, carinyosa. És una dona que s'anomena Paquita i que practica l'evidència. La seva única eina de treball és una creu de Caravaca gran a la qual té molta fe. Nosaltres avui tenim el gust i també el privilegi de que estigui aquí a la televisió Paquita amb nosaltres i a ella li parlarem en llengua castellana perquè té més facilitat per comprendre y així podem donar una entrevista amb més fluidesa. Paquita, buenas noches. Buenas noches, Ana, cariño. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Yo a vosotros. Eso es lo primero. Porque sois muy simpáticos y me gusta mucho venir. Además, son todos jóvenes y yo, pues la rama joven a mí me encanta, tú ya lo sabes.
Estaba comentando que tu única herramienta de trabajo es una cruz de Caravaca y tú pues practicas la violencia. Coméntame un poco, ¿cómo surgió todo esto? Hagamos un poco de historia. Sí, esto surgió pues de una manera muy sencilla, muy imprevista, porque yo desde muy niña, ya te conté una vez que en un hospital de guerra, pues empecé a entregarme a los que sufrían, empecé a entregarme al dolor, porque tenía allí a mi madre. En fin, surgió desde muy niña, pero claro, estas cosas estaban prohibidas, estaban perseguidas, esto era todo una cosa diabólica, según en qué gente, y esto tuve que subir escondiéndolo todo hasta el máximo, hasta que ya, pues gracias a Dios, llegaron estos tiempos agradables, maravillosos, en los que se puede hablar de Dios, en los que se puede hablar de todas las cosas, y yo, pues como soy tan amante del Padre, pues dije, sí, pues ahora es la mía. Me lancé a toda velocidad. Luego esto surgió también a raíz de mi triste operación, cuando me masterizaron el pecho, me lo cortaron, para que lo entienda la gente. Entonces le pedí a Dios que me quería entregar en cuerpo y alma todo lo que sufriera. Que unas veces iría yo a domicilio donde me llamasen, otras veces se venían a mi casa, y así surgió la cosa, Ana. Una forma bonita de ayudar a los demás. Podríamos comentar muchas cosas de Paquita, porque es una mujer que tiene una historia muy rica, que ha ayudado a cantidad de personas, de individuos. Más adelante conoceremos un caso muy espectacular de una chica. Pero ahora me quiero centrar en todo lo que es tu trabajo. Tu única herramienta es una cruz de Caravaca, así de fácil. No necesitas ni cartas, ni leer pues, los pozos del café, ni lectura, no sé, de los dados, por ejemplo. No necesitas ningún medio, la cruz. Cuando, por ejemplo, viene una persona que consulta, vengo yo un día, y te digo, bueno, pues tengo muchos problemas a nivel pues, dinero, a nivel de pareja. ¿Cómo actúas con esa persona? Pues muy fácil. Tengo un talonario en blanco, escribo su nombre, su horóscopo, los años que tiene, pongo la cruz allí pegadita, entonces pues me concentro, trato de concentrarme, si veo que el caso lo merece, si es un caso de cachondeo, de bobadas, de idioteces que quiere preguntar la gente, pues nada, no ni me centro, le digo lo que buenamente me parece y se va satisfecha. Pero si es un caso ya un poco fuerte, pues entonces me centro y a raíz de las letras que yo he escrito, del horóscopo, del nombre y todo, pues entonces ya voy explicándole todo lo que aquella persona me pregunta. Si el caso es muy profundo y es un caso de mucho dolor, pues a veces no le pregunto, le digo, ¿quieres? Porque yo trato a todo el mundo de tú, soy así, y le digo, ¿quieres que te lo diga yo todo y tú no me preguntas nada? ¿O me quieres preguntar tú lo que quieres saber? Pues unas veces me dicen, no, dímelo tú. Y yo les digo, has venido a esto, a esto, a esto, a esto, les explico. Y otras veces me dicen, no, yo le explicaré un poquito. Bueno, pues ellas me explican, ya a raíz de aquello yo ya me fundo y ya voy aclarando el problema. Estabas comentando que pues mirabas un poquito con la cruz, apuntabas en el talonario unos datos y había gente que venía de cachondeo. Hay gente que viene de cachondeo, Sí, pasarlo sí, bien, sí, sí, hacer la puñeta en el buen sentido de la palabra. Sí, vienen y me dicen, mire, yo no creo en nada, vengo a ver por no preguntar. Y entonces le digo, pues venga, vamos a ver lo que quieres ver y lo que quieres saber. ¿O quieres que yo te diga que tienes este problema, que tienes este, que tienes este, que tienes este, y según veo el ambiente le digo que te has acostado con tantos hombres, que has sido infiel a tu marido, que estás haciendo ahora estos trabajos? Entonces ya se quedan frisadas y me dicen, por favor, ¿pero qué me está diciendo? Digo, ¿te he dicho alguna mentira? Y dice, no, 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 completamente me ha dicho la vida que estoy haciendo. Pues entonces ahora, cuando vuelvas otra vez, ya vendrás a saber lo que quieres preguntar. Paquita, no te encuentras en compromisos porque la realidad es muy dura. Pues no, no me encuentro en compromisos. Gracias a Dios, hasta la fecha, no he tenido ningún compromiso. El único compromiso que he tenido en la vida, desde que practico esto, es con un chico que saqué de la cárcel de Tarragona y que voy a dar su nombre por si alguien lo oye en algún sitio, que se guarden de él, porque es bastante malo. Se llama Jesús Sánchez del Valle. Lo saqué de la cárcel después de haberlo protegido mucho tiempo, porque no tenía nadie que lo protegiera. Después de haberlo protegido, cuando salió de la cárcel, me lo traje a mi casa y lo tuve 21 días. Y en esos 21 días yo estaba ingresada en el hospital de una operación que me habían hecho. Se me lió con la cocinera y se me marcharon los dos. O sea, que ese es el único golpe. Me dejas boquiabierta. Pues sí. Y además de que se me marcharon los dos,
Me pusieron una denuncia porque yo tenía a la chica como empleada de hogar y me denunció por otros motivos que ella alegó que hacía en la casa. Nosotros no pretendemos con el programa Con Luz de Esperanza, con Llum de Esperanza, pues atacar a ninguna persona. No me atacas, me estás dando toda la felicidad completa que mi corazón desea. Es para que las gentes sepan que hacemos el bien a tope y recibimos también angustiadas los pecados. Cambiando un poquito de tema, Paquita también ha trabajado en la prisión, por ejemplo, Sí, en el mucho. Tribunal Tutelar de Menores, ayudando a la También, gente, sí, también. en centros sanitarios. También, sí. Es un trabajo sacrificado, te tienes que dar mucho a la gente. Sí, pero estos trabajos, si se hacen con vocación, son maravillosos. Porque yo he ido a la prisión de Tarragona, he llevado montones de pantalones, he llevado ropa, les he entrado comida, les he entrado dinero, bueno, de todo. He tenido vis-a-vis con presos, les he sacado verdades, les he ayudado, les he llevado Biblias, evangelios, rosarios, medallas, de todo para que aquellos chicos salieran de allí cambiados. Y ha sido para mí fabuloso. También en Tarragona, pues ayudé a una casa madre que se montó de niños abandonados podemos decirlo así. Fui muy feliz montándola, la gente me ayudó, me dieron muchas cosas para abrir aquel camino. En fin, en donde me he pegado, pues aquí he ido muchos años a Lourdes con todos los enfermos de Tarragona y provincia. Quiero mucho a todos los enfermos. Y yo he sido dueña de una residencia de ancianos, ahora la he cerrado por motivos de salud, y así. Un trabajo muy extenso y muy amplio. Hemos hablado mucho de lo que es tu trabajo, de lo que has hecho un poquito, pero podríamos centrarnos en lo que tú puedes conseguir. Aparte de orientar a la persona, de dar una ayuda humana, tú también puedes encontrar objetos que están escondidos, Sí. personas, vehículos. Sí. Llevo una temporada de he encontrado ya varios coches perdidos, les he dicho dónde estaban, hasta les he hecho un dibujo feo, mal hecho, porque no sé dibujar, porque escribir aún se me da un poco bien, pero dibujar se me da muy mal, y los han ido a buscar al sitio y los han encontrado. Un camión, estaba ya 7 días perdido, un Suzuki, lo último que he encontrado, que era nuevo, que la señora hacía poco que lo había estrenado, que no habían terminado de pagar, que bueno, aquello era un caos. Le dije que estaba circulando por Barcelona, llamé a un policía de Barcelona y le dije que estaba circulando por allí, que por favor que lo buscaran. Me llamó y me dijo, ya está el coche en Tarragona. En fin, apareció también con mucha facilidad, gracias a Dios. Un reloj de oro, también en el mes de agosto, pues una señora que estaba toda preocupada, que su hija había perdido el reloj de oro, también le dije dónde estaba, que estaba en el bolsillo de una pieza de ropa, también apareció, en fin, hasta la fecha, pues. Es perfecto el trabajo que haces. ¿Y tú cómo recibes la ayuda? ¿Una cruz te puede proporcionar la ayuda? Sí. Yo tengo un consultorio muy bonito, muy protegido, con unos ángeles, con un Padre Celestial, con un Cristo crucificado, y yo pues los miro a todos, ellos me miran a mí, y mirándonos me dan la fuerza, y yo siento y recibo la fuerza y el amor del Padre Celestial. Sí. O sea, que toda tu luz te viene del Padre. Sí, a mí todo del Padre. Tengo mi San Antonio, que también lo quiero mucho, que es el abogado de las cosas perdidas, que lo tengo en el recibidor, que es el que recibe a la gente cuando se abre la puerta. Tengo la Inmaculada, también la tengo en el recibidor, también recibe a la gente. Y en fin, todos ellos me llenan de su amor y de su luz, que son los que me hacen feliz. Dicen que la fe mueve montañas. Sí que es cierto, Ana. La fe mueve montañas, porque la vida, si se cree y se tiene una fe, es maravillosa. En la actualidad, bajo tu punto de vista, lo que pasa por tu consulta, todas las personas que necesitan tu ayuda, ¿tú crees que ahora hay fe? Pues yo creo que sí, que hay fe, porque estas personas que me vienen y me dicen que no creen en nada, porque ya están aburridas de la vida, si no creyeran no vendrían a mí, ni a otras, ni a Mercedes, ni a otras personas que hay, porque yo sé que Mercedes es maravillosa con las cartas del tarot y le va muchísima gente, pues en algo creen. Y esto es. ¿Y cómo ves tu futuro? Porque yo necesito mirar en particular a todo lo que es el destino. ¿Cómo ves en la actualidad la juventud? Porque tú vas en astral, en el plano astral, a mirar a la gente. Y en el plano astral podemos decir que allí es donde hacen el daño. Sí. Coméntanos qué es el plano astral. Sí. Pues mira, esto es una cosa del plano astral que yo te diría que hay personas que se elevan y hacen viajes astrales para bien, y hay otras personas que se elevan y hacen viajes para mal.
Y claro, esto ya hay un discernimiento que cada persona tenemos nuestro punto de apoyo, nuestro canal de luz para el bien y hay otras que lo tienen para el mal. Y esto es maravilloso. Tú lo utilizas para el bien. Yo sí. Vas a hacer una miradita. Yo siempre que alguien me encarga un trabajo fuerte o yo veo que tienen una necesidad, pues yo me elevo al Padre y le pido esa fuerza, esa luz y le digo, guíame donde tú quieras que yo vaya esta noche o a la hora que sea. Y entonces el Padre pues a veces me lleva al sitio que yo le he pedido y otras veces no me lleva al sitio que yo le he pedido, sino que me lleva. Si, por ejemplo, yo quiero ir a un matrimonio y quiero mirar a la mujer, a lo mejor tengo que mirar al hombre y digo, pero si yo quien quería mirar era a la señora o era la hija. Pero claro, el Padre me dirige a donde está el motivo verdadero de que yo tengo que decir paso. Parece un tema apasionante. Pues lo es apasionante. ¿Y tú qué le dirías ahora que tienes la oportunidad de estar en la televisión, de ver un número muy grande de personas? ¿Qué orientación les darías? Pues yo les daría una orientación que lo que no hayan hecho hasta ahora, que intenten hacerlo. Que si no creen en ciertas cosas, que no vayan por ir, ni vayan por burlarse, ni vayan por fisgonear, sino que vayan por algo que tengan que aclarar o que tengan dentro. Esas cosas interiores que no se pueden contar a nadie, que vayan, que alguien se les descifre, que sigan ese camino. Y si no saben seguir ese camino ni ir a ningún sitio, que eleven su mirada al Padre y le digan, Padre, aquí me tienes. Si no creo, porque no sé más, porque no entiendo, porque no conozco este camino, pues Padre, aquí me tienes, hágase en mí tu santa voluntad. Y entonces el Padre las acogerá, les abrirá un camino, les enseñará y esas personas estarán llenas del amor del Espíritu Santo. La Paquita es una persona que está llena y tienes tanto a dar que incluso lo estás reflejando en letras, en poemas, Sí, en escritos. Sí. Tengo 25 libros escritos y ahora estoy haciendo el que hace 26. Y yo me gustaría que al que le gusten los poemas, al que le gusten los escritos o le hayan llegado noticias mías y quiera, yo no los voy a editar porque verdaderamente mi bolsillo no me da para editar los libros porque en España no se lee muy poco y menos poemas, la gente no lee porque a veces dicen, esto cachondeo, estos libros no valen la pena porque no leen libros buenos de buenos escritores, como van a leer lo mío. Pero yo las regalo, hago fotocopias, y las voy repartiendo. Y el mundo se entera de lo que escribo sin editar ni nada de nada. Así es más económico para la gente. Paquita, el tiempo está corriendo, como siempre. Sí, como siempre, Ana, nos tenemos que quedar a mitad. Yo lo único que quiero es darles las gracias a todo el equipo, porque son maravillosos, todos son jóvenes, guapísimos, y yo me encanta. Y me agradaría volver muchas más veces, Ana. Pero ahora en un momentito... Y contigo soy tan feliz, Ana, y me haces tan feliz porque me llenas tanto, eres tan simpática preguntando las cosas que parece que ya las sepas, que esto es lo que para mí es una noche maravillosa. Ahora en un momentito charlaremos con Pilar i el testimoni. Una nova secció de Llum d'Esperança, el testimoni que pot donar una persona, l'orientació que li han donat. Un tema delicat, conflictiu. Parlarem d'alcoholisme, un tema molt dur. Quan nosaltres podem llegir un llibre, per exemple, o una història verídica, quan hi ha una persona que té que donar una ensenyança o explicar el seu testimoni, sempre posem molt ben posades, igual que amb la redundància, les orelles. És ben interessant. Nosaltres avui parlarem amb Pilar, que és una dona que està explicant una història ben important, perquè possiblement molts amics de Llum d'Esperança veuran reflectits en la seva història els problemes que estan passant. Pilar, hola, bona nit. Buenas noches, Ana. Muy contenta de estar aquí, ¿eh? Nosaltres encara més. Sí. Primer perquè donis el teu testimoni, perquè expliquis el teu cas, i segon perquè tens molta valentia de posar-te davant d'unes càmeres a explicar unes qüestions que són tan delicades. Bueno, la valentía te la da la propia vida y el propio querer ayudar a la demás gente que ha sido igual que yo o que lo es y que no saben dónde dirigirse, porque mucha gente no lo sabe. Eso no quieren escuchar, bueno, pues eso ya es problema de cada cual, ¿no?
Mi testimonio es como mujer alcohólica, rehabilitada hace 4 años, pero querría explicar un poquito que el alcoholismo es fatal, en una palabra. El alcoholismo te vas metiendo en el día a día sin darte cuenta. Es una droga. Nosotros no lo compartimos con esto de las radios, de las televisiones, que la droga, que se muere la gente de droga dura, pero ¿qué es dura o blanda? Me pregunto yo. La dura será porque vale más dinero y encima te tienes que pinchar. Pero es que el alcohol se encuentra en cualquier sitio y con 20 duros lo tienes. Cosa que no te cuesta un paquete de cigarrillos. O sea, el alcohol es la droga más barata que existe en España y en el mundo entero. Las estadísticas esto no lo ven, esto no están tratando de hacerlo. Yo en mi vida empezó con el alcohol pues como empieza todo el mundo, a tomar unos vinos, de tapas, que si ahora un cubata, que si después, bueno, después ya terminas por el alcohol, te da lo mismo que sea Colonia como que sea, no sé, cualquier cosa. El agua del Carmen és molt buena para esto. Perdó, s'arriben a aquests extrems, Pilar, finalment? Agafar el que es troba? Tan dramàtica és la situació? Sí, sí. Lo que se encuentra y es que te hace falta. Lo único que si tienes un poquito de luz o hay alguien que te intenta ayudar o te dicen dónde puedes dirigirte, pues puedes salir de ello como de cualquier otra droga dura. Aquí en Tarragona y en Reus también lo hay. Hay un centro de drogodependencias en el cual son fabulosos, ayudan a la gente sin miramientos de razón social o tú eres más rico, tú eres más pobre, no. Allí ayudan a todo el mundo. Yo empecé, ya te digo, tontamente, pero luego ya, claro, ya terminas. Desecha el hígado, la cabeza, bueno, ya no sabes por dónde vas. Incluso para salir de ello es duro porque yo he llegado a darme cabezazos contra la pared, y hacerme cada bollo en la cabeza de espanto, por no beber, porque sabía que no podía hacerlo. Y estaba en tratamiento y no podía caer en ello otra vez. La propaganda, pues mira, que la meten yo creo que hasta en la sopa. El alcohol no viene a buscarte a ti, eso es indudable. Tienes que ir tú a por la botella. Y eso es muy importante también, porque la gente dice, es que yo tengo miedo al alcohol. No, se ha de tener miedo a ti mismo, o sea, a ti mismo, por la sencilla razón de que el alcohol está muy bien colgado ahí. Eres tú la que tienes que alcanzarlo. El alcohol te destroza moral, física y materialmente. Eso está descontadísimo y gracias a Dios yo he salido y no quiero volver a él. Quant temps fa, Pilar, que ha sortit tot de l'alcoholisme? Va a ser 4 años. La presència de Paquita va ser... Sí, fue muy importante porque yo estaba saliendo o no saliendo, digamos. O sea, la manera de pensar mía era completamente diferente. No creía, ella ha dicho antes, y muy bien dicho, yo no creía en nada de estas cosas de cartas, de videntes, cosas de estas. Yo fui allí con mi hija y con una amiga de ella, mamá, vamos a ver una vidente, tal y cual, y yo por chafardear, por curiosidad, vulgarmente se dice. Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué pasó? Empezó a decirme, ¿usted quiere saber algo? Y yo digo, bueno, pues dígame algo de esto. Empezó a decirme, es así, ya. Bueno, me quedé, que cuando bajé al patio, le dije a mi hija, es posible, yo no me lo creo. Esta mujer lo ha visto en fotografía, pero ¿cómo lo va a ver si no lo conoce, ni a mí me conoce? O sea, yo alucinaba, que dicen la gente joven, yo alucinaba. Entonces, empecé a cogerle un cierto cariño, el cariño que ha llegado a ser
como si fuera mi madre. Para mí es mi madre, a los demás no lo sé. Però jo la quiero muchísimo. Mucho. Nosaltres estem avui, Pilar, molt agraïts amb aquest testimoni i també hem de dir a aquelles persones que estan doncs ara veient la televisió, que han trobat tot aquest testimoni molt valent, com deia al començament, i fins i tot espectacular. És la realitat, tal com és. Nosaltres hem de remarcar que la setmana passada vam començar a fer una mena de tirades, unes tirades de tarot amb Mercè, i en aquest segon programa no tenim consultes en